Hola, bienvenidos a otro nuevo vídeo, amigos y amigas de vuestro canal, de tu canal, de todo un poco. Sí, gracias por estar ahí, gracias a todos los que se han suscrito, gracias a los que vienen. Antes de nada, si te gusta este vídeo, al final no te olvides pulsar en like, dale a compartir, pulsa la campanita, comparte y comenta. Bien, hoy vamos a hablar de un pedazo de vídeo que yo creo que le ha gustado a todos. Hay una primera parte de ese Dieter Bohlen Singles Production Part 1. Bueno, pues hoy vamos a ir con la Part 2, la parte 2 de nuestra colección de singles que tanto éxito, bueno, que va aumentando en visitas de esa primera parte de nuestra colección de singles, bien, de Dieter Bohlen. Hoy vamos a terminar, en cierta forma, de lo que hablamos el otro día, de lo que no habíamos enseñado de nuestra colección. Bien, aquí tenemos unos cuantos singles que os voy a enseñar. Aquí tenemos estos singles, bueno, aquí hay varios, por aquí, ¿vale? Y por aquí tengo más. Vamos a añadir también algunas producciones de Luis Rodríguez que tenemos por ahí y que también queríamos que vieras, ¿bien? Algunas, de Lion Rose, de Baccara, que tenemos ahí, que también la tenemos en singles, aunque no tenga nada que ver con Dieter Bohlen, pero seguramente que os va a gustar. Como te digo, no te olvides pulsar en like y si no has visto la primera parte, te dejo ahí el enlace, ¿vale? Aquí arriba el enlace, por si quieres ver la primera parte de este vídeo. Bien, ahí lo tienes, te lo pongo ahí en el enlace. Vamos a empezar con este primer single. Primer disco que no lo enseñamos en el primer vídeo, que es el disco de Thomas Forstner. Creo que he calculado bien porque lo había dejado ahí apartadito, los que no habíamos enseñado, para enseñaroslos ahora. Bien, estamos hablando del Song of Love, no sé si se ve, Song of Love de Thomas Forstner. Es la versión en inglés de Nur ein Lied del Festival de Eurovisión que se celebró, si no me acuerdo bien, en Lausanne, ¿vale? Y que producía Dieter a este fantástico austriaco Thomas Forstner. La versión en inglés de esa canción Nur ein Lied, ¿vale? Y aquí tenemos, pues, en la cara A, la canción original, ¿vale? Original, pues la versión single, lógicamente, y la versión instrumental, que es lo que vemos aquí, no sé si se ve, Condom GTO, ¿vale? Aparece como Condom GTO. Siempre Dieter hacía esa pequeña publicidad de Condom GTO que usaba para las instrumentales en aquella época. Año 1989, pues consiguió un buen puesto en el Festival de Eurovisión. Esta es la versión en inglés. Canción de amor, Thomas Forstner. Fantástico el disco. Bueno, vamos a dejarlo por aquí y vamos a ir al siguiente single. Ya habíamos hablado en el anterior vídeo de un cantante muy conocido. Ahí me veis bien, vale, perfecto. Bueno, un cantante muy conocido, y no sé si me veo bien, que me estoy mirando en el monitor porque creo que se me ve muy cerca. Bueno, lo que te quería decir, un cantante que se llama Bernhard Brink. Bernhard Brink, aquí lo tenemos, ¿vale? Es este cantante fantástico Schlager alemán y este single que es el Wenn Schlafen de la... la cara A viene con el Wenn Schlafen y el Spin de Spiel. Bien, perdonadme por el alemán que no lo domino mucho. Y bueno, este hombre que sigue todavía en activo, Bernhard Brink, fantástico disco, y con un sonido bastante setentero. Ahí lo tenemos, por supuesto, el pedazo de sello Hansa. Y bueno, la primera canción, la de Wenn Schlafen, algo así como cuando tú estás durmiendo, si no, corregirme, Wenn Schlafen, cuando tú estás durmiendo, producida por Ben Dietrich, no sé si se ve, ahora yo creo que se ve un poquito mejor, Ben Dietrich y Gerhard Habrowski, para aquellos entendidos en el Schlager, es Gigi Anderson.
aquel cantante tan famosísimo. Y por la cara B está la canción de Dieter Bohlen, ¿vale? Desde aquí, ahí está, Speed Dein Spiel, bien, año 1980, poquito antes de que saliera el disco de Steve Benson, que por cierto no tengo ninguno de Steve Benson, me vais a pegar, pero no lo tengo. Ven a schlafen, cuando tú estás durmiendo. Ahí sí lo he entendido, algo de alemán sé, pero hay veces que no, demasiado. Vamos a pasar a otro fantástico disco, más o menos de la época, que estamos hablando de un guitarrista famosísimo, también habíamos hablado de él, estamos hablando de Ricky King. Ahoy, I a captain, I a captain. Bueno, ahí tenemos el fantástico éxito de Dieter con esos tonos hawaianos. Ricky King, una gran cantidad de singles que sacó con este fantástico guitarrista. Pues año 1982, cerquita de... ahí lo tenemos, no sé si se ve, a ver, ¿se ve? Bueno, ahí está Dieter Bohlen, año 1982, la compañía Epic, que en aquella época todavía existía, que ahora ya pues pasó a ser Sony. Antes era CBS y Epic, ¿vale? Eran como lo que es Columbia y demás. Lo que ahora mismo ya es BMG, bueno, lo que es Sony BMG o Sony EBMG, ¿vale? O Sony Records, ¿bien? De toda la vida. Bueno, otro single mal para la colección, que bueno, tela, marinera, que es la que me costó, Bernhard Brink. Otro nuevo fantástico éxito del cantante Schlager, Viel zu jung, algo así como demasiado para un joven o mucho para ser joven o algo así puede ser. A ver, que me corrijan aquellos que entienden alemán. Viel es mucho y jung es joven, mucho para joven, o a lo mejor la traducción no es tal cual así, ¿no? Bueno, este es del año 1980. CBS, y es una, a ver, no sé si se ve, es Aladdin, que debe ser alguna compañía adherida a CBS, ¿vale? A CBS, digo, a CBS, ¿vale? Por lo que pone aquí, CBS Schlaplatten, ¿vale? Y el Viel zu jung, la cara A, no es la producción de Dieter, ¿vale? Si lo veis aquí, no sé si lo vemos aquí. Es la produce Joachim Hornberger, que es productor muy conocido, también ha trabajado con Dieter y con muchos artistas como Howard Carpenter, Alban y Romina Power, XX. Vale, tenemos la canción de Dieter, que es la de Ich hab den Koffer in the Hand, ¿vale? Ich hab den Koffer in the Hand. No sé, algo así, ¿no? Año 1980. Producción escrita por Dieter Bohlen y por Bernhard Brink. Tenemos a un Bernhard Brink bastante joven, con el típico vestimenta de los 80, con esa cazadora roja, ahí con esos pantalones ahí ajustaditos y estilo Starkey Hutch. Bueno, vamos a ir al siguiente disco, un disco bastante raro, diría yo. Estamos hablando de este Christopher John Van Ein Physical Fools Game. Es un disco bastante raro, incluso yo me lo compré, no sé dónde fue. Y tenemos aquí una pequeña... mira, single fax. Es como... es como una especie de historia. Vamos a enseñar primero el single, ¿vale? Que me diga quiénes son estos. ¿Quiénes son? Yo no los conozco, no me suenan. No sé si él es Costa Cordalis o... ¿no es Costa Cordalis? A ver. No lo sé. Me suena. Parece Costa Cordalis, ¿no? ¿Es Costa Cordalis este? ¿Este de aquí? ¿Este? No sé. Me suena mucho. Bueno. Christopher John Van Ein First Class Full Again. Es un éxito del año... Mira qué bonito el disco. Mira qué bonito.
la señal de Ariola, de aquella época, que ya pasó a la historia. El disco es del año 1900... A ver. Uy, qué difícil. Parece que no viene el año. Bueno, en algún sitio tiene que venir. Ya lo encontraremos. Seguramente que está por ahí. Bueno, hay veces que tardamos en ver el año, porque no aparece. Bueno. El You and Me, que no es el de Modern Talking, ¿vale? You and Me. Que es producción de Dietmar Kawohl, ¿vale? Y por la cara B tenemos el I'm First Class Full Again, que sí es completamente de Dieter Bohlen, la canción y producida por Dietmar Kawohl. ¿Quién es Dietmar Kawohl? Pues un productor muy conocido. Ha producido, creo, incluso a Roland Kaiser. Por ahí lo he visto en algunos discos. Bien, tenemos aquí también como Ariola quiso, pues parece ser que esto era algo de promoción, ¿vale? No sé si pone algo de promocional. Bueno, la cuestión es que Ariola puso aquí una especie de historia, ¿vale? Historia de lo que es, de quién se trata. A ver si lo podemos mirar. Está en alemán, con lo cual, pues, igual no lo puedo leer mucho, ¿vale? Porque no me voy a enterar de nada. Parece ser que es un... Christopher John Band es al bajo, a la guitarra y a la voz, ¿no? Y bueno, junto con su productor, Dietmar Kawohl, después en los estudios de Múnich, hizo un interesante, pone aquí, First Class Full Again, First Class Full como single. Bueno, aquí no pone nada, parece ser que el cantante Christopher John tiene... Ah, es Hannes Schoner. ¿Hannes Schoner? ¿Es Hannes Schoner? Otra que me suena mucho, Hannes Schoner. Bueno, pues este disco yo no sé de qué año es, porque no lo pone en ningún sitio. Lo voy a intentar mirar de nuevo, a ver si aparece. Vamos a guardarlo por aquí. Y vamos a ver si encontramos el año. Si no lo encontramos, sería bueno que alguien me diga de qué año es esto. Pues no lo veo, O yo estoy ciego, o no me lo veo. La verdad es que no aparece en ningún sitio. Pero esto debe ser de finales de los 70, principios de los 80, Bueno, no lo pone. Ya lo investigaré y lo pondré ahí en un enlace. No pone el año, señores. Es uno de los discos que no pone el año. Ni en el disco... Ni en el disco, o sea, ni en lo que es la portada, ni tampoco lo pone siquiera en el disco a ver. No, porque por aquí tiene un relieve, pero tampoco. Bueno, pasamos a otro disco. Vamos a dejarlo, si no vamos a estar todo el tiempo con esto. Vamos a dejarlo aquí, despacito. Y tenemos otro fantástico single, que es el de este de aquí. Pier 21, Flug 1001, o sea, algo como el avión, ¿no? Grupo bastante extraño, pero suena muy bien, Suena muy bien, buscarlo por ahí en YouTube está. Y también viene con por detrás, impreso en la propia portada, lo que es de quién se trata, ¿no? Como lo teníamos aquí, esto viene directamente de la propia portada, ¿no? Mira. Viene la propia portada. Bueno, tenemos el Flug 1001. Por supuesto es producción de Dieter, ¿no? Si no lo estaríamos enseñando, ¿vale? La canción Flug 1001, que es del año 1983. Aquí sí pone el año. Flug 1001. Aquí lo tenemos. Dieter Bohlen. Produce by Dieter Bohlen. Y el año que está por aquí. No sé si se ve. Ahí está, 1983, muy bien. Y por la cara B, o sea, la cara A, ¿vale? Cara A, cara B. Seite 1, Seite 2, o cara B, cara A, ¿vale?
Aquí tenemos en la cara B, también tenemos una fantástica canción que es la de Tange Dodge Mit Mir, que también es de Dieter Bohlen. Dieter Bohlen y Erika Bohlen, la mujer de Dieter, que ya pues hacía sus pinitos, ahí ya lo había hecho hace bastante tiempo, ¿vale? Bueno, fantástico disco también, Erika Bohlen, que lo pone por detrás, lo pone así, mira, Erika Bohlen, ¿vale? Erika Bohlen. Producción, o sea, producción Dieter, música Dieter, texto Erika Bohlen. Y aquí igual. Vale, aquí tenemos la información de todos, de quiénes son cada uno y demás. Bueno, aquí habla un poco de quién se trata, ¿no? No sé si son de Hamburgo o eran de Hamburgo, no sé si existirán. Y nada, sonido pop, ¿vale? Pop disco en esa época. Aquí se nos había colado el Under My Skin de Blue System, ¿vale? Año 88 del Body Heat. Ese no sé si es español o... Mira, es español creo. Ah, no. Sí, es español. Español de Ariola, ¿vale? Ese no sé, se nos ha colado, lo tenemos por ahí más y también, ¿vale? Bueno. Estamos a 16 minutos y todavía nos queda un montón. Magic Symphony se nos ha colado por ahí. Vale, Magic Symphony de Twilight, año 89. Primer fantástico disco perteneciente a ese Twilight, ¿vale? Disco también español, Disco también español. No me preguntéis dónde me lo compré, yo creo que ha debido de ser en algún mercadillo o alguna cosa. Vale, mira lo que tenemos aquí. Ryan Simons, Lucky Guy, versión single. Este disco es español, salió en España el disco. Mirar, qué bonito el disco, a mí me encanta, los colores que tiene, mira. Bueno, esa es la compañía Sony Records, que creo que desapareció, no sé si alguno me lo queréis decir, y por supuesto aquí está el Lucky Guy, ¿vale? A ver si lo vemos. Lucky Guy de Ryan Simons, con la producción por supuesto de Steve Benson, año 1984. A ver, que alguien me diga si salió esto primero, o fue primero lo de o fue primero el First álbum de Modern Talking. Yo no lo tengo muy claro, yo creo que fue a la par, o fue antes esto. A ver que alguien me lo diga, ¿vale? Año 84, por supuesto la versión single y la versión instrumental, ¿vale? Por detrás. Bueno, seguimos, que todavía nos queda un montón. No sé si vamos a durar más tiempo que la otra vez. Connie and Jim. Ayúdame, yo te quiero. Heal me if you leave this. Es la versión del Catch Me and Falling de Real Life, ¿vale? Producción de Dieter, bueno, producción. Yo diría más bien que fue como una especie de adaptación, ¿no? Al alemán de esta canción de Real Life, ¿vale? Ahí lo está. Heal me if you leave this. Y ahí está. Los compositores y la producción de Dieter, ¿vale? Lógicamente pues es una adaptación, ¿no? La canción no es de Dieter, ¿vale? Pero sí tiene ese sonidito estilo Dieter, ¿no? La cara B no tiene nada que ver con Dieter, ¿vale? El lanzamiento del disco es del año 84, ¿vale? Y no sé qué fue de este grupo, la verdad, Connie and Jim, no lo he investigado. Que alguien si lo sabe, que nos lo comente. ¿Qué pasó qué fue de Connie and Jim? Bueno, seguimos con lo siguiente, que es esto que se ha colado por aquí. Bueno, ¿cómo que esto que se ha colado por aquí? Este pedazo de disco que se ha colado por aquí. El single de Les McKeown, el Love Is Just a Breath Away, Susan. Vale, producida por Dieter, lógicamente, del disco Is a Game, versión single normal e instrumental. Instrumental dubbing, ¿vale? ¿Y eso de dubbing por qué lo ponían? A ver, que me lo diga. ¿Qué es eso de dubbing?
Por supuesto Hansa, para que no decaiga la costumbre. Y la edición de este disco es del año 80 y... Uy, ¿te puedes creer? 88, perdón. 88. Si es que el 8 parece a veces el 9. Lo digo porque ese 8 ahí... Vale. Lo dejamos aquí. Se nos ha colado por aquí... Vaya disco, tío. Qué maravilla, mira qué pose. Mira qué pose. ¿Tú te crees? Parece Parchís, tío. Y dirán, y dirá el alemán, ¿quién es Parchís? No, Parchís no, pero Camilo VI, fácil, ¿eh? Ben Kluber, ese parecido cantante alemán, Schlager, que murió hace unos años, no me preguntes de qué. Y ese es un disco, está muy bien cuidado, a pesar de que por ahí está un poco raro, pero está muy bien cuidado. Ein Liedesbuch in Ich brauch dich doch. Creo que el Liedesbuch no es de Dieter, ¿eh? A ver si me equivoco. Sí, es de Dieter, son de Dieter los dos, ¿vale? Las dos canciones. Año 1983. Este disco suena muy bien, ¿eh? Cara A y cara B, lógicamente, como cualquier single. Y en Liedesbuch, en la cara A, producido por Dieter Bohlen y Peter Orloff. Ahí está, Liedesbuch. Y la cara B, que tenemos... Uy, Ich brauch dich doch, perdón. Esta es la cara B, ¿vale? Ich brauch dich doch. Y la cara A, que tenemos el Liedesbuch, ¿vale? Pues no te puedo traducir del alemán porque no me sale. Ahora mismo no sé qué significa. Vale, bueno. Ahí tenemos otro single mal de Bert Kluber que también, como Breham Brink, yo creo que Bert Kluber y Breham Brink, y si no que ellos que entendidos en el Schlager, que me digan, eran como rivales, ¿no? Pero más o menos del mismo tipo, ¿verdad? Muy queridos por aquellas chicas, damas de la época. Desgracia perdida de hace no muchos años, que tampoco estaba muy mayor este hombre, Bert Kluber. Muchos discos, tuvo bastantes discos, por Dieter. Vale, por aquí se nos coló el... de esto no vamos a hablar, ¿vale? Porque es que no hace falta ni presentarlo. Brother Louis y... Cherry Lady. Mira. ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Ahí está. Bueno, estos singles, hay uno que es español. No sé por qué aquí hay... Porque tengo dos discos. Ah, bueno, mira. Es una cosa curiosa porque tengo aquí el Brother Louis. A ver, quien quiera, le regalo uno. Tengo dos, tío. Tengo dos. No sabía, el disco estaba tan así como gordito. Mira, tengo dos iguales. Es igual, el que quiera uno se lo regalo. Que me lo diga se lo regalo. ¿Vale? Están buenos, ¿vale? Brother Louis. Can you see, Brother Louis? Vale. Bueno, son dos iguales para hoy, ¿vale? Entonces, el que quiera, si alguien quiere el disco, yo con todo gusto se lo mando, se lo regalo, ¿vale? Abajo en los comentarios. Vale, el disco, porque la portada no te la puedo dar y no me quedo yo sin portada. Cherry Lily, no, tengo uno solo. Vale. Tenemos aquí Chris Norman. Toma ya. Vaya tela con los que nos salía Dieter, con esas pedazos de producciones. Estilo... Sabes que esto es innombrable. Esto es innombrable. Das Super Album von Chris Norman. Some Hearts Are Diamonds. Algunos corazones son diamantes. Y este, Nor I Can Ever Hold You. Y el Hunters of the Night. Bueno, esto es del año 1900... A ver si me equivoco, No lo he dicho, 1986. Va, que no parece. ¡Toma ya! 1986. Ahí se ve. ¿Se ve? No se ve, bueno. Está por ahí, ¿vale? 1986. Lo verdad, es que era de la época.
de la época de Sissy Catch, que esto suena a Sissy Catch. Le falta solo la voz de Sissy Catch, que por cierto no le hace falta. Chris Norman tiene una peso de voz. Ricky King, toma ya. Pero si es que esto era éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito, era un sin parar. Si es que este hombre era y sigue siendo... ¡Uf! Ricky King, da Guayana. Mira qué bonita la portada, ¿eh? Mira qué bonita. Su guitarra me suena al Spectrum, ¿no? ¿Os acordáis del Spectrum? Los símbolos del arcoiris este de aquí. Ese arcoiris. Vale, ese es un single que es un guitarrista, lógicamente no canta, ¿vale? Por supuesto, es de Epic y de Dieter. Ahí tenemos, Dieter Bohlen. Está ahí, ¿no? Vale. Escrita por Dieter. Producida por Get Colte. No sé quién es Get Colte. Get Colte. Año 1983. Vale, es que con Ricky King estuvo en esa época, ¿vale? Después hubo creo que alguno en el 84 que era el Agadir, ¿vale? Pero ya después ya no hubo más. No sé qué pasó. Que me digan qué pasó, porque Dieter Bohlen no produjo más a Ricky King. Porque Ricky King sigue todavía, ¿eh? Este disco es un EP, ¿vale? Es un disco bastante extraño. Vale. Es un disco que es de la DDR, de la época de antes de que se separara Alemania de las dos Alemanias, ¿vale? Mira qué bonito. Bueno, es un EP, ¿por qué? Porque tiene 4 canciones en un single. Y este single es de 45 pulgadas. No es 45... vamos, que es un single, que no es en 33 revoluciones por minuto. Perdón, que es lo que quería, pulgadas, no revoluciones por minuto. Vale, aquí tenemos, mira, sí, lo voy a enseñar por aquí que se ve mejor. El Brother Louis destaca Pullo, Cherry Cherry Lady, Ulalillo. Hecho, es un disco que, como bien dice aquí, habla de la DDR de aquella época, de Berlín, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Y qué más? Poco más. Y Amiga, que yo creo que esto sería de algo de Hansa, ¿no? Porque Amiga me suena a Hansa. No creo que tenga nada que ver con el ordenador. Bueno, el año no lo voy a decir, porque este año es 85, casi seguro. ¿A que no sabéis qué disco es? You Can Wish You Want. Si no lo sabéis, está suspendido. En español, ¿vale? Bueno, este lo vamos a dejar porque esto casi no necesita presentación, ¿vale? Eso es pregunta de examen. Pregunta de examen 2. Se fue. Mira cómo se va, mira. Y... la Atlántida se va. No, Atlantis is Calling SOS for Love. También se ha colado por ahí, ¿vale? Español también. Ah, no. Mira. Mira. Mira qué disco más guay. Esto está en blanco. ¿Por qué es en blanco? Porque este disco dice... aquí, a ver si lo vemos. Venga, GoPro, pórtate bien. No, para acá. Es para acá. Ahí está. Dice, para los que no sepan español, disco promocional, prohibida su venta. Vale, es el Atlantis is Calling, ¿vale? Es promocional. Que lo compré en un mercadillo. Al final me lo vendieron, pero... esto es una cosa extraña, ¿vale? Cosa rara. Tiene su mérito, ¿eh? Vale. Se nos ha colado Blue System. ¿Qué haces por aquí? Blue System. Love Switch. 1988. Vale. Ahí está, Alex McKeown. Desaparecido cantante de hace poco que ya nos dejó. Y ese era el Nobody makes me crazy like it do. Vale. El Nobody makes me crazy. No, nadie me vuelve loco. O nadie me vuelve loco, dice. Y los I can look in
There is again. Año 1900. Oye, ¿por qué pondrán tan pequeño? ¿Por qué te pondrán tan pequeño las letras estas, tío? Esto no. Para una persona que no ve bien, nada, tío. Imposible. A ver, que yo veo ya, todavía veo. 1989. Esta fue la mejor época. No digo que el 85 o el 86 no lo fuera, ni el 87. El 89 fue arrasador. Arrasador, chaval. Esto, Engelbert, Les Maqueo, Chris Norman. Una gran cantidad que me pongo, mira. Mira lo que hay aquí. Sunday, Young and Free. Jóvenes y preparados. Algo así, ¿no? Parece que es jóvenes y preparados, ¿puede ser? Young and Free. Bueno, es el primer trío alemán formado por Dieter y estas dos chicas que ahora mismo no... A ver, ¿cómo se llaman? Silvia y Doris. Vale, dice que una de ellas era cantante de un grupo que se llama Wir, W-I-R, Wir, un grupo de la DDR de aquella época, y Steve, ¿vale? Y después se unió Doris. No sé si, me parece a mí que este grupo después cambió, creo, incluso sacaron algún otro single y a Dieter no estaba, lógicamente. Y aquí está el You and Friend, ¿vale? Y está el otro tema, que es el... A ver. You have mich nicht zu Haus. Na, 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 na. Vale, Dieter Bohlen en estos años hacía canciones para Steve Benson y las versionaba en Sunday. Yo, de verdad es que, bueno, eso siempre lo ha hecho Dieter, incluso con producciones después. Mira. Uy. Estas canciones no son de Dieter. Estas canciones no son de Dieter, atención. Solo la de mich nicht zu Haus. Hoy tengo frío y no voy a ir a casa. O algo así. Vale, algo así. Porque lo de Halle frío, hoy es hoy. Y hoy tengo frío y no voy a salir de casa. O no estoy en casa o algo así. A ver qué me traduzcan. Bueno, esa es de Dieter, ¿vale? La otra no. Año 1981. Bien. Nos colamos en los 33 minutos y 15 segundos. El otro vídeo fue más largo, ¿vale? Así que todavía nos queda. Vale, por aquí se nos ha colado algunos singles. Mira. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, es... Is there is one thing that's forever. Vale, Nino De Angelo. Por cierto, Nino De Angelo yo lo veo muy mayor. Yo creo que si se quita esa barba estaría bastante mejor. Yo se lo he dicho por Instagram, pero nada. A él le gusta y ya está. Pero mira, es que no tiene nada que ver. Hombre, está claro que el hombre está mayor, pero si encima si tú le pones una barba a la cara que tiene ahora, a la cara que tiene aquí, casi se parece, hombre, tiene más arrugas, pero lógicamente los años no perdonan, ¿vale? Pero, tío, no sé, a mí me parecería que se podría quitar la barba. No, le hace muy mayor, tío. Y él... Who's gonna love you tonight? Producido por Dieter Bohlen y coproducido por Luis Rodríguez, ¿vale? Estos son este y este son dos singles del Flieger Old Samurai, ¿vale? Uno es en inglés y otro es en alemán. Año 1900, ¿qué creéis? ¿Qué año creéis que son estos discos? Estos discos son del 89, lógicamente no podía ser de otra forma porque fue la época en la que Dieter Bohlen pegó el estrellazo.
Digo, el estrellazo que lo no va más, ¿vale? Todavía nos queda todo esto, ¿eh? No sé cómo vamos a hacer, porque en 10 minutos... si el vídeo es muy largo tampoco pasa nada, ¿vale? Pues yo creo que está bastante interesante. Bonnie Tyler. Otra más para la chistera. Yo no sé, a ver qué... Por favor, si Dieter estás viendo este vídeo, ¿de dónde sacabas tantas canciones? ¿De dónde sacas tantas canciones? ¿Cuánto tardabas en hacer todo esto? ¿Cuántas horas, días, semanas o meses te has pasado haciendo esto? Tú solito. Porque claro, hombre, con Luis Rodríguez sí, pero es que esto es tuyo, tío. Esto, hombre, Luis Rodríguez también. Pero esto es creación 80% Dieter. Lo siento, pero es que Luis Rodríguez aquí está, pero es coproductor. La idea, yo creo que el 80-70, ¿vale? Vamos a poner un 70, ¿vale? 70% Dieter, 30% Luis. Las cosas como son, yo pienso así, ¿eh? Año 1991. Against the wind. Vale. Cara A, Against the Wind. Y cara B. Cara B, vale. Cara A, Against the Wind. Y cara B, Against the Wind. Lo que pasa es que viene la instrumental y la versión single, ¿vale? Vale, perteneciente al disco Bitter Blue. Fue el primer disco que sacó con Dieter, ¿vale? Parece decir que él se dedicó en esa época. Bueno, ya se estaba dedicando, desde Les McKeown y Chris Norman ya le echaba con la idea de relanzar artistas de la época que no estaban muy en auge, ¿vale? Y que él los relanzó y en Alemania no veas cómo triunfaron. Bueno, se nos coló por aquí, no es que no se nos colara, otro éxito del 89. Marianne Rosenberg, esta cantante, ¿quién no la conoce? Bueno, en España seguramente que no, pero aquí digo yo, en Alemania, ¿quién no conoce a Marianne Rosenberg? Pues en toda Alemania la conocen. Esto es como si decimos, ¿quién no conoce a, yo qué sé, vamos a poner alguna cantante que sea como Marianne Rosenberg? Aquí es que yo creo que es complicado, ¿no? Sí, no digo que sea como Rocío Dúrcal ni nada de eso, pero es que son cantantes leyendas de la época de estas chicas de los años 60, ¿eh? Buscar en internet Marianne Rosenberg. Flipante la voz, a mí me encanta. Tiene una voz ahí, una voz tan fina, así, tan potente. Bueno, I Need Your Love Tonight, del álbum Rivales de Remba, de las carreras de caballo, de la serie del ZDF, ¿vale? Por supuesto, año 1989, y la cara A single y la cara B instrumental, ¿vale? Me quedé pensando quién se puede parecer a Marianne Rosenberg en España. Ahora mismo no me sale. Voy a pensar y mientras que enseño los singles os digo algo. Angel Humperdinck. Esto es, chaval. Esto es un éxito a la chistera. A ver, yo creía que este disco, este de aquí, ¿vale? Que no lo voy a pronunciar porque no me va a salir bien. No estaba producido por Luis Rodríguez. Porque si vemos el disco que lo tengo y no lo voy a buscar ahora porque no sé dónde está. Ah, mira, sí, ahí lo tengo, lo voy a coger. Vale, si cogemos este disco, mirad, si cogemos este disco, vale, y miramos si está Luis Rodríguez, yo no lo encuentro. Bueno, al final, mira. Si yo busco Luis Rodríguez en este disco, ¿y por qué lo voy a decir? Porque es que no lo encontraba. Una vez me puse a buscarlo y no lo veía. Si yo me lo pongo a buscar aquí en los créditos, ¿vale? Del disco de Engelbert, que lo voy a intentar pronunciar y perdonarme a aquellos que sean alemanes, porque mi alemán no es para nada bueno, ¿vale? Ein Abend voller Zärtlichkeit, algo así. No sé qué significa, ¿vale? Ein Abend puede ser una tarde, voller, no sé qué, Zärtlichkeit, no sé qué es. Vale, lo que os decía, yo me pongo a buscar Luis Rodríguez aquí, no está.
Entonces yo siempre he pensado, este disco es 100% Dieter. Bueno, salvo que hay algunas canciones, como por ejemplo... Love Story no es de Dieter, no, es una versión. Pero 100% es de Dieter todo. No está Luis Rodríguez en ningún sitio, ¿vale? Aquí. De este gentleman de la época. Todavía en activo. Y después sí me di cuenta que estaba Luis Rodríguez en este disco. No aparecen los créditos, ¿eh? Buscarlo, yo no lo he encontrado. Si lo encontré, ustedes decírmelo. Ahora, si lo buscamos en discos G, discos G o disco G y ponemos este disco y en los créditos se aparece. Entonces yo no entiendo cómo no aparece en el propio disco, yo no lo encuentro o yo estoy ciego. Pone Arranged by Mike Timothy, se produce Gelber and Dieter Bohlen, produce by Dieter Bohlen, Executive produce Paul Murphy for March Fire Ltd. 1989. Después si yo me meto aquí, produce Dieter Bohlen, lo mismo. Y no veo en ningún sitio. ¿Por qué no han puesto aquí los créditos a Luis Rodríguez? Porque sí está, ¿eh? En discos G está. A no ser que lo hayan metido ahí porque le ha dado la gana a ellos. Pero sí está. Vale. Dejamos aquí el disco donde lo teníamos. Y bueno, aquí el Only and Only Child por la cara A y el I give you my love. I give you my love. No me acuerdo cómo era. Bueno. Es que... A ver, este disco era del 89, ¿no? Sí, espérate. Sí, es que esto del 89 es la hostia. Llevo 41 minutos. A ver. 89, ¿vale? Bueno. Vale, ya vamos a ir terminando. Nos queda un poquito, pero vamos a ir más rápido, ¿vale? Al Martino, ¿vale? Spanish Ballerina. Este cantante... sí, Luis Rodríguez Chaca y también, ¿vale? Y tenemos el Spanish Ballerina, ¿vale? Y el Do You Remember That Night in Pasadena. Este single, en esta época ya los singles empezaban a decaer, no se conseguía tanto, ¿vale? Porque ya estaba el CD. Yo tengo el vinilo, yo tengo el CD y esto es que me lo compré porque me pareció bastante curioso, un single de Al Martino, ¿vale? Vale. Año 1900, creo que es el 93. 93. De la época de, creo, del Backstreet Dream, ¿no? Por ahí, de la época de... creo. ¿No era de la época de Backstreet Dream History? Por esa época. Yes, My On, It's Again, otro single más del Rivales de Remba, ¿vale? Año 89. It's Again, versión single, versión instrumental, ¿vale? El siguiente, por favor. 89 otra vez. A ver, esto fue un intento de Dieter para reemplazar a Sissy Catch. Lógicamente reemplazar a Sissy Catch era una cosa, digamos, no imposible, pero muy difícil. ¿Por qué? Porque es un handicap muy difícil de conseguir. Sissy Catch no es cualquier cantante, ¿vale? Y él lo intentó con Chiri. Ana García, esta hispana, ¿vale? Que apareció con el Ronnie Tal to Rusia. Todos dicen de que esto fue un intento de una nueva Sissy Catch, pero que al final no consiguió nada. No consiguió más que este single, que tampoco es que llegara muy alto. La verdad es que la canción está bastante bien. Es año 1988. Versión single y versión instrumental. Me costó mucho conseguir este disco, ¿eh? Gracias, Tony. Creo que fuiste tú el que me lo cambiaste, que te di la coña. Cámbiamelo, Tony, cámbiamelo. No sé por qué te lo cambié al final. Mira, aquí lo tenía. Vale. Este es un cantante que no sé quién es, ¿vale? Pero está producido por Dieter. Nunca lo viste, nunca lo he visto. Seguramente que alguien sabe decirme de quién se trata o si tiene algún otro éxito. Yo no lo he investigado. Elmar Bunch y Morgenthau. Es un disco de Dieter 100%, ¿vale? Si no mal recuerdo es un disco de Philips, fíjate. Y es del año 1981. La canción está bastante bien, ¿vale?
la primera canción es de Erika Stick. Erika Stick y Dieter Bohlen. Las dos son, ¿no? Sí, las dos, vale. Año 81, El Mark Bunch. Está muy bien el disco, a mí me gusta mucho. Está muy curioso, ¿vale? Bueno, esto vamos a pasarlo así de rápido, porque no es por quitarle importancia, pero lógicamente no hace falta mucha presentación. Aquí está Sissy Catch, que se ha colado, de repente ahí ha querido colarse ella, el Casio Arillán. One night's not enough, can you see? Vale, año 86, 86, por favor. Joder, tío. A ver, yo diría que cada vez poner un número más pequeño. 86, ¿vale? ¿Esto es del Catch de Catch? Sí, ¿no? Falla de memoria. Si es de KDK, el Warner no es del Catch. Es más que se coló. ¿Qué haces por aquí? Hombre, otra vez. Es el Love Hearts and Love Hills. Vale. Otro single más para la colección. Año 80 y... Sí, esto era del 89, ¿no? También. Si es que es lo que yo digo. Seguro que se han quedado canciones en la chistera. Tenemos... Seguramente que Dieter por ahí tiene canciones de esta época ahí guardadas y nosotros sin escucharlas. John Christian. ¿Os acordáis de Ebony Eyes? Bueno, pues este fue el primer single que produjo Dieter de John Christian. There's too much blue in missing you. Ese es un cantante creo en inglés, ¿vale? Y esto es del año, pues de la época, año 85, si la canción es de Modern Talking. Es de There's Missing Blue, versión instrumental y... Versión instrumental, colega. Y versión single. Por supuesto, mira, aquí lo pone claro, clarito, ¿eh? A ver, ¿lo vemos? Produce by Dieter Bohlen. There's too much blue in missing you. Vale, ya no nos queda nada, ¿eh? Lo del Lion Roll lo vamos a dejar para otro día, porque si no se nos va a alargar mucho el vídeo, ¿vale? Fly with me to Malibu, Ricky King. Fly with me to Malibu. Ahí sí tiene un estribillo, ¿eh? Pero lo demás es guitarra. Esto es otro tema de Dieter, el Fly with me to Malibu. Si este hombre con Dieter siempre hacía canciones como hawaianas. Y eso es del año 1982. ¿Vale? A ver si se ve. Bueno, como está un poco oscuro, igual no. A ver si quiere. Vamos a ponerlo así. A ver si quiere. Bueno, a ver. Ahí está. Ahí está. Un poquito ahí de luz. Está Dieter Bohlen, Fly With Me to Malibu, ¿vale? Bueno, nos quedan 2 discos y uno más que vamos a agregar. Espero que os esté gustando el vídeo. Si es así, en un ratito darle a like y compartir, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, nos quedan 3 disquitos. Vale, y otro más que voy a poner de sorpresa. Atención, quedadse hasta el final. Voy a enseñar un disco raro, un disco sorpresa. No os vayáis. Per Kluber, Gefühle sind herzlos y Ich fang von an. Disco de Polidur del año 1900 y... Joder, que más se ven los números, tío. Es que cómo se le ocurren poner un número oscuro en un fondo rojo. Y encima en negrilla. A ver, yo no veo el número, tío. ¿Ustedes lo veis? 1900. Creo que es 82, ¿no? Vale. Por la cara A, Gefühle sind herzlos. Por la cara B, Ich fang von an. Vale, es 1982, ¿vale? Está claro, porque 92 no va a ser, ¿vale? Bueno, producción de Dieter, las 2 canciones, ¿vale? Por aquí la cara A. ¿Lo vemos? Y por aquí la cara B. Ahí está. Vale.
fantástico disco de este desaparecido cantante Bernd Klüver-Schlager, fantástico, qué pena. Bueno, siguiente single, Roland Kaiser. ¿Quién no conoce a Roland Kaiser? Yo soy fan de este cantante, mira. Os digo qué discos tengo de Roland Kaiser. Mira, no os miento, soy fan de Roland Kaiser. 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 Bueno, por aquí se ha colado un Matías Rein, fíjate, este no es. Este es Matías Rein. Que otros días os enseñaré, ¿vale? Mira, soy fan de Roland Kaiser. Soy fan... Ah, no, este no. Ve que se cuelan cantantes ahí de repente. Ese era Gigi Anderson. Bueno, por aquí tengo más, ¿vale? Roland Kaiser. Tengo vinilos también, ¿vale? Bueno, lo que iba. Roland Kaiser y este es el Midnight Lady of this time. Midnight Lady of this time. Vale. Ensemble Sobi Ish, versión en alemán del éxito de Chris Norman, compuesto por Dieter Bohlen, Midnight Lady, ¿vale? No incluido en ningún disco, ¿por qué? A ver, que alguien me diga por qué Dieter Bohlen no le sacó un disco completo a Roland Kaiser. Alguien que me lo diga, algún alemán que me ponga en los comentarios ahí, alguien que sea fan de Dieter y que me diga por qué no lo sacó. Porque yo tengo un disco de Roland Kaiser, a ver dónde está. Yo tengo un disco de Roland Kaiser que está por aquí, ¿vale? Que es este, ¿vale? Es el Gefühle sind frei, que sí tiene algunas canciones, pero no es el álbum entero, ¿vale? Bueno, ese es el Midnight Lady y por la cara B no sé qué trae. A ver, que no me acuerdo. Es una canción que no es de Dieter, ¿vale? Bueno, esto es del año 1900 y no me equivoco, casi seguro 86. Ahí está el Midnight Lady y el año 86. A ver, para acá. Ahí está. Que no, que es abajo, tío. Ahí, contras. Vale, ya está. Bueno, nos quedan 2 discos, ¿vale? Nos vamos a colar 1 hora, tío. Yo no me puedo creer que está haciendo 1 hora de vídeo. Engelbert Humperdinck. I wanna rock you, I want the string. Vale, esta es la canción del I Abends Boller Zerklikai. Y I wanna rock you, my water string. Y por detrás you are so beautiful. Y llegó la sorpresa. Y dirán, ¿qué sorpresa es? Pues no es nada de Dieter. A que me pegan y todo. No, mira, es un disco muy raro, ¿vale? Adivinar. Es un disco muy raro que no es de Dieter, pero sí tiene que ver, bueno, no tiene nada que ver con Dieter. El que lo hace, el del disco, sí ha tenido mucho que ver con Modern Talking y con Dieter. Y el que disco más raro, mira. Vale, ese es un disco que me compré en una tienda de esta de Fun Records Total Recall de Luis Rodríguez. Luis Rodríguez era cantante de música, o sea, era cantante, ¿vale? Buscarlo, Luis Rodríguez Salazar. Y poner esta canción, Niña. Vale, esto es del año, además, mira, está aquí el Musikladen. El Musikladen es un programa que ponían, que era muy conocido allí en Alemania. A ver, cómo ponen las letras negras sobre fondo, letras rojas sobre fondo negro, tío. Vale, aquí está Luis Rodríguez, Niña. No sé si en esa época ya estaba con Lion Ross. Muy bien, pues esto ha sido más o menos todo, ¿vale? Más o menos porque este es el último disco, después de 54 minutos. Espero no haber sido muy pesado, espero que os haya gustado el vídeo, que ha sido la intención. Y siento no haberos hablado de lo que me queda por aquí. En otra ocasión será, porque tengo mucho más. Mira este disco, qué maravilla. Bueno, otro día lo enseñaré, es el de Lion Rock de Fantasy.
Bueno, espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos, ponerme lo que queráis. Tengo ahí, me parece que tengo de Sandra también. Y bueno, de CDs tengo un montón, ¿vale? Y vinilos también. Espero que os haya gustado el vídeo. Una tercera parte no va a haber porque ya más singles de Dieter ya no tengo. Pero sí haré algo de Luis Rodríguez, ¿vale? Que tengo por ahí algún... Podemos hacer un vídeo con cosas de Luis Rodríguez que tengo por ahí, de Maxis y eso que tengo que está guay, ¿vale? Que está interesante, que lo conozcáis. Espero que haya gustado, como os digo. Si ha sido así, ahora sí, pulsa ahí abajo en like, dale a compartir. No te olvides pulsar en la campanita para recibir los últimos vídeos y por favor, si quieres colaborar, suscríbete al canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.